los, los estilos, los géneros. Sí. O sea que vos, podríamos decir que vos como guitarrista tenés limitaciones. Y hasta cierto punto, sí, sí, sí. Sí, sí, hasta cierto punto, sí, obviamente. Los generadores de función, los generadores Sí, de señal, también tienen limitaciones. Y esas cosas, en muchos casos, se dan en la cuestión de la frecuencia. O sea, todos los generadores de señal, como todas las cosas en la vida, tienen limitaciones. Eh, las limitaciones de los generadores de señales, eh, en muchos casos, están en el tema de la frecuencia. Tanto en estos virtuales que estamos usando nosotros como en los reales. ajá, Eh, generan una forma de onda. claro. Hasta cierto punto. No le podés pedir más de, cierto, de ciertos valores. Y eso que nosotros aquí no le... Creo que la máxima frecuencia que le pedíamos era 150 kHz. Pero de todas maneras, uno de los objetivos del práctico es que manejen el generador de señales. El otro objetivo es que manejen el osciloscopio y que en conjunto ustedes puedan visualizar las formas de onda. Yo la verdad que no conozco las limitaciones, cuáles son las frecuencias límites que manejan estos, ¿cómo se llama? Estos instrumentos virtuales, tanto el que genera como el que mide. Pero bueno, en ese proceso estamos. Claro, claro. Probablemente, Sí, sí, el práctico práctico, decía 150 kilohertz. claro, es una frecuencia alta, probablemente ya no, este, no le da el cuero, para decirlo en criollo, Claro. no le da el cuero al generador para generar esa forma de onda. Yo fui probando, profesor, ¿se Yo a acuerda varios, que... Sí, disculpe. No, yo fui probando, ¿se acuerda que yo hice la consulta en la última clase similar a la de Giannini? Y sí, sí, fui sí, haciendo la prueba y bueno, en algunos casos tenía limitaciones, decía, por ejemplo, podía desde 9 micros hasta 1 segundo y no me dejaba más que eso. Pero si yo le bajaba, sí me aparecía. ¿Se acuerda que yo también la veía triangular a la señal? Y bueno, cuando le bajé la frecuencia micro, ahí me empezó a aparecer la señal cuadrada ya, con todo, claro. con el duty cycle, con todo, o sea, yo la veía triangular también al principio cuando le había puesto una base de tiempo alta. Sí, Con el agravante que vos tenías en el mismo archivo, tenías claro, yo varios tenía circuitos. todo, sí, 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 tenía todo en el mismo archivo, ¿verdad? Sí. Después lo separé. Bueno, eso, y por otro lado también tiene que ver en el equipo a dónde se está corriendo el programa. Capaz que la computadora, digamos, no puede atender todos los requerimientos que tiene. Y bueno, por eso te digo, todas las cosas tienen limitaciones. Yo, por ejemplo, con esta máquina que estoy transmitiendo ahora, este, hay veces que MATLAB, por ejemplo, es un programa que usa muchos recursos. Entonces, MATLAB ya usa muchos recursos. Y encima usas Simulink y transmitís y tenés abierta la página de el aula virtual, qué sé yo, ya cada vez lo exigís más al micro y bueno, si no es un buen equipo, digamos, con un microprocesador rápido, con buena capacidad de memoria, un buen ancho de banda también para la transmisión, qué sé yo, son varios requerimientos y probablemente la cosa, visto, empiece a fallar. También está el tema de la computadora donde se está corriendo el LibWire, ¿no? Si es una computadora potente, y bueno, va a tener mejor rendimiento, digamos, no va a tener problemas cuando lo entres a exigir. Probablemente esté por ese lado. Hay Así un que, compañero usó el Simulink, Valka. Él usó el Simulink y la verdad es que las gráficas son bastante parecidas a las Multisim, del se llama. Liveware. Ah, Multisim usó Christian, sí, Multisim. Y son bastante parecidas, cuando me la mostraba yo la veía muy parecida a las
LiveWire. Claro. Parece que son programas hermanos o primos. Y puede ser, no conozco ¿cómo se llama? El origen ni de LibWire. LibWire tiene un hermanito que se llama PC Wizard y que te sirve, aparte de vos con LibWire, editas el circuito, lo podés simular y con PC Wizard podés diseñar la plaqueta. Hasta inclusive tiene también un autorruteo. O sea, vos le decís las dimensiones de la placa y con los datos de LibWire te hace el ruteo, el ruteo automático, ¿no? Tenés que configurarlo, no es tan sencillo. O sea, es muy cómodo, pero tiene limitaciones. Las limitaciones más importantes que tiene es, por ejemplo, eh, como es un programa, son cálculos, si hay dos puntos que están unidos, él te lo une con un conductor. Pero si por ese conductor, supongamos, tiene que circular 4 amperes, no va a tener las mismas dimensiones que un conductor que tenga que conducir 10 miliamperes. ¿Me entendés? Esas consideraciones ya las tenés que poner vos en el autorruteo que hace PC Wizard y todos los programas que sirven para diseñar plaquetas y hacen el ruteo automático, no tienen en cuenta esas cosas. Pero bueno, es una ayuda, pero siempre tiene que estar la mano del hombre. Sí, te escucho. El problema está en que acá no se trabaja ni con continua ni con alterna senoidal, ni con continua directa, o sea, continua pura. Entonces tenés que ver, yo la verdad que no sé si el amperímetro te mide el valor efectivo de la corriente o el valor medio, no sé qué valor mide. Entonces aquí carece de sentido el amperímetro porque eh, lo que se trata de ver es la forma de onda de tensión. Pero el timing control es del osciloscopio. O sea, para mí es como si fuera el trigger, me da la impresión. Es un concepto parecido, pero en realidad es el timing control ese hace el control de la simulación, que afecta directamente en lo que es el osciloscopio. Por eso para que vos obtengas una imagen legible en el osciloscopio, tenés que ponerlo en valores que sean coherentes en ese timing control. Pero esto ustedes tienen que recordar que es virtual. O sea, LibWire es un programa que lo único que hace es calcular. Todo es cálculo. En cambio, cuando vos tenés un generador de señales reales, es un circuito electrónico que también tiene limitaciones. Eh, los controles que tiene un generador de señales son que vos elegís un rango de frecuencia, digamos con un selector grueso, y después tenés un selector fino de la frecuencia. Tenés para elegir los tipos de formas de onda que vas a necesitar. Tienes senoidal, cuadrada, triangular. Después también podés, tienen una componente de continua que se llama offset, que estos instrumentos virtuales también la tienen. Para las ondas cuadradas tiene control de ciclo de actividad, el duty cycle ese, control de amplitud,
¿Qué más? Esos son los controles que tiene. Y él genera, sea lo que sea que vos le... Me parece protección. No tiene protección. Accidente, el máximo accidente que puede hacer es romperlo al instrumento, digamos, al generador. Eh, Se hace un cortocircuito, es un circuito electrónico que un cortocircuito puede romperlo. La verdad que no sé cómo internamente está hecho. Nunca lo he... Yo he visto circuitos de generadores de señales, pero de los que particularmente tenemos en el laboratorio no los he visto. Sí lo hemos usado y bueno, en las clases cuando está la presencialidad lo usamos para ensayar distintos circuitos eh, y manejamos los controles, eso que te digo. Eh, digamos, en los instrumentos reales y los instrumentos virtuales conceptualmente son distintos. El virtual, todo lo que te presenta en la pantalla proviene de un cálculo. En cambio, en el instrumento real, en los osciloscopios, por ejemplo, para que vos tengas la señal quieta en la pantalla, lo tenés que sincronizar. O sea, la señal que llega, la que está bajo prueba, digamos, tiene que tener una relación este, con el barrido que hace en la pantalla el instrumento para que la pueda graficar bien. Tiene que tener una relación justa, cosa que la imagen se quede quieta. En cambio, en lo otro no tenés posibilidades de gobernar el trigger, que es el disparo. Así que, pero bueno, es lo que tenemos. Eso es lo que la virtualidad nos permite hacer. Entender los conceptos de los distintos componentes. En este caso estamos con los componentes resistor, capacitor e inductor. Pero la idea es que se comiencen a manejar estas cositas. Porque en electrónica, contrariamente de lo que ocurre en electricidad, en electrónica se trabajan con tensiones que pueden ir del orden de los microvoltios. Hay señales que se recuperan de sensores que son de esas magnitudes. Entonces vos a un eléctrico le hablas de microvoltio, de milivoltio, y no le entra en la cabeza, porque el eléctrico normalmente trabaja con... Sí, normalmente, digamos que son señales, los órdenes de magnitud son esos, son señales chiquititas, por eso es que después las tenés que amplificar. Igualmente en lo que se refiere a la forma, el eléctrico normalmente está acostumbrado a trabajar con la forma de onda senoidal, porque esa es la forma de onda que se genera la energía eléctrica en forma senoidal, sea monofásica o trifásica, ¿no es cierto? Pero siempre senoidal. En electrónica se trabajan con distintas formas. La senoidal es una, y es muy estudiada la senoidal porque en realidad cualquier forma de onda se puede descomponer en una armónica, perdón, en una fundamental y sus armónicas. Pero en electrónica hablar de, de distintas formas de onda no es raro, no es es más, es bastante común. Y por otro lado está la frecuencia. El eléctrico normalmente está acostumbrado a trabajar en 50 Hz y no lo sacas de ahí. En cambio en electrónica el rango de frecuencia que se trabajan es totalmente variado. En esos rangos, en esos distintos rangos de frecuencia, ya sea de audio, de radio, eh, o sea, de frecuencias bajas. Las frecuencias de audio son frecuencias bajas, hasta 20 kHz. A partir de 20 kHz para arriba, ya el ser humano no tiene la posibilidad de escucharla. Y bastante más arriba en frecuencia se usa para transmisiones, porque las ondas en frecuencias altas tienen la característica de que
de que tienen mayor alcance. Entonces se las usa como portadora. Portadora significa que porta, o sea, la lleva la señal que lleva la información. Después, cuando se la recepciona, se la saca a la portadora y se la tira a la basura y se recupera la información, que es lo valioso. Ahora esa información puede ser de audio, puede ser de video, pueden ser datos. Y si nos vamos más arriba todavía en frecuencia, hay toda una división grandísima de frecuencia. Eh, para que tengan una idea, las transmisiones de radio en AM andan más o menos desde los 600 kHz hasta los 1200 kHz. En cambio, las de FM andan desde 88 MHz hasta 108 MHz. ¿No? Y las comunicaciones por celular, las frecuencias que manejan ellos son en el orden de los gigahertz. Para que vean ustedes que el rango de frecuencias que se manejan en electrónica es bastante amplio. Y todos los componentes, como estábamos hablando hace rato con Giannini, tienen su limitación. Todos tenemos limitaciones. Profesor, Nuestra, disculpe, Fabio Santillán quiere entrar al... y ahí la vida nuestra tiene limitación, porque va a llegar un buen día que nos vamos a morir. Así que eh, los componentes también tienen limitaciones. Por eso están las especificaciones de cada uno de los componentes. Bueno, esa más o menos era la idea de este trabajo práctico 1, que ustedes se habitúen a trabajar con formas de onda de distintas formas y de distintas frecuencias. Yo lo que he notado es Ahora, que en algunos casos, bueno, la mayoría eran señales continuos pulsantes. Y bueno, una de las dudas mías decía, en realidad uno está acostumbrado, piensa, digamos, si tiene frecuencia es porque es alterna. Pero en este caso tenían frecuencia y eran continuos, pero era porque eran continuos pulsantes, digamos. Entonces, y había casos, como el ejercicio, no me acuerdo si el 2A, que me daba un área importante positiva y un área muy chiquitita negativa, o sea, pero ya era alterno. O sea, el sinusoidal, la parte positiva era muy grande y la parte negativa era muy pequeñita, pero ya se notaba que era alterno porque oscilaba entre la parte positiva y negativa. sí, mira, normalmente las señales en electrónica se las trata. em, Está bien lo que vos decís. Vos decís que puede ser una señal que no sea alterna, o sea, alterna significa que cambia de sentido, ¿no es cierto? Eh, en un semiciclo es positivo y en el otro semiciclo es negativo. Ahora, ¿qué pasa si es una senoidal que está montada sobre una continua y la continua es más alta que el pico negativo, digamos, de la alterna? Nunca va a cambiar de signo. ¿Me explico? Claro, la mayoría de los ejercicios era así, sí. Claro, Tenían entonces, el offset tenían en -1 o tenían en 1, entonces la señal se corría. sí, mira, en este práctico lo que hemos hecho es ponerle distintos valores de amplitud, de frecuencia, de ciclo de actividad, qué sé yo, con distintas formas de onda y todo eso para que ustedes manipulen esas señales con circuitos sencillos, con resistor y capacitor, y aún así en circuitos que son sencillos, ustedes han visto, eran circuitos de resistivo puro, después otro, un RC y un RL. ¿Te imaginas si entramos a poner capacitores y bobinas en redes, qué sé yo? Se arma un guiso impresionante. Pero aquí lo que nosotros estábamos queriendo conseguir es que ustedes manipulen el software y observen. En teoría ya tienen que conocer el comportamiento de los capacitores y de las bobinas, que son elementos bastante complicaditos
para entender el funcionamiento, el comportamiento. Eh, Tampoco nos vamos a estar toda la vida con este tema, pero sí es interesante e importante que ustedes entiendan básicamente cómo es el comportamiento de esos componentes. Sí, en Los el caso de, por ejemplo, el caso este que le comentaba cuando era una señal continua pulsante, por ejemplo, el channel 1 del osciloscopio sí marcaba la señal senoidal. Y el channel 2, por ejemplo, tenía el capacitor y se iba cargando, 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 no llegaba nunca, digamos. O sea, bueno, debe ser que en algún momento se estabiliza, pero no se movía senoidalmente, o sea, porque estábamos en continua, es lo que yo más o menos deducía. Ahora, cuando el caso ese, como el caso del 2A creo que era, donde sí variaba parte positiva y parte negativa, ahí sí se movía ya la señal del channel 2. O sea, ya tenía su carga y descarga, digamos. Profe, Sí, eh, una consulta con respecto a lo que está diciendo Brito. eh, a mi entender, por ejemplo, en el ejercicio 2A, eh, el canal 2 que va conectado al capacitor, por ejemplo, no varía porque el ciclo de trabajo es cero, ¿verdad? Entonces, se mantiene constante y arranca su carga desde el punto cero de tensión hasta que llega a su valor de equilibrio, donde queda cargado completamente y ya se mantiene constante. No sé si estoy equivocado o estoy en lo correcto. Sí, así me no, pasaba a mí. lo que pasa es que los capacitores, ustedes han visto, se cargan y se descargan. En el capacitor es más sencillo de visualizar el fenómeno que en la bobina, o por lo menos para mí me resulta más sencillo visualizar el comportamiento capacitivo. Si vos el capacitor lo, lo cargas y lo descargas con mucha frecuencia, o sea, con frecuencia alta, en realidad vas a llegar a un valor medio, ¿no es cierto?, que se va a estabilizar. Y esa es una de las características fundamentales que se usan en las fuentes de alimentación. A la salida se ponen filtros con capacitores en paralelo, de forma tal que cualquier componente de alterna, el capacitor la filtre, o sea, no la deje pasar. ¿Y cómo la filtra? Y bueno, por esa carga y descarga que se hace, y si es con más frecuencia, ustedes han visto que el capacitor no funciona lo mismo en frecuencias bajas que en frecuencias altas. Recuerden cuánto vale la reactancia capacitiva de un capacitor. Es 1 sobre 2 pi por F y por C. O sea que la reactancia, el comportamiento, analicen la palabra reactancia. Resistencia es una oposición al paso de la corriente, ¿no es cierto? Si un elemento tiene más resistencia, quiere decir que se opone más, presenta más resistencia. Reactancia también es un término parecido, pero se le ha puesto reactancia porque reacciona, impidiendo también el paso de la corriente, nada más que lo impide de una manera distinta. En el caso de la alterna, ustedes saben que se produce un desfasaje entre la tensión y la corriente. Recuerden el famoso hélice o civil, esas reglitas mnemotécnicas para saber que la tensión en un circuito inductivo adelanta a la corriente y la corriente en el circuito capacitivo adelanta la tensión. ¿Se acuerdan que eso lo han enseñado en electrotecnia, en física, qué sé yo? Son componentes que tienen una fuerte dependencia con la frecuencia. La reactancia inductiva de una bobina es directamente proporcional a la frecuencia, es 2pi por F por L. En cambio, la reactancia capacitiva es inversamente proporcional a la frecuencia. Entonces, la diferencia está en que uno almacena la energía en campo eléctrico y el otro la almacena en campo magnético. Eso es lo que está pasando ahí, Santillán. Cuando vos le estás cargando y descargando a un capacitor, no le das tiempo que se cargue completamente, no le das tiempo que se descargue completamente, entonces va a quedar con un valor medio.
En el inductor también pasa lo mismo. Nada más que ustedes saben que el inductor se opone a los cambios de corriente. Se opone a los cambios en la corriente. En cambio, el capacitor se opone a los cambios de tensión. O sea que el capacitor no va a variar bruscamente vos la tensión en sus bornes. Si vos le variás bruscamente la tensión en sus bornes, el capacitor se va a oponer a eso y no le va a hacer caso. Va a variar, pero el cambio va a ser lento, normalmente de una manera exponencial. Eso mismo pasa en una bobina, pero en la corriente. Bueno, todas esas cositas, ustedes ya seguramente las tienen que haber visto en esas materias que yo les digo. Electrotecnia, en física. Y bueno, acá en electrónica se los usa directamente. Fundamentalmente se usan estos componentes, capacitor e inductor. En realidad tienen muchísimos usos, ¿no? Pero se lo usa mucho en lo que son los filtros. Un filtro vendría a ser como un colador. Ustedes cuando hacen mate cocido, hacen hervir el agua, le ponen la hierba, ¿no es cierto? Cuando lo van a tomar, tienen que usar un filtro, que es el colador. El colador deja pasar el líquido y retiene el sólido. Bueno, los filtros en los circuitos electrónicos sirven para que dejen pasar determinadas frecuencias y a otras frecuencias las bloqueen. En una fuente de alimentación, a donde vos tomás la energía de la red, que es de forma alterna, normalmente con un transformador la disminuía esa tensión en amplitud, pero sigue manteniendo la misma frecuencia. Después se la rectifica, es más, en la clase de hoy empezamos a estudiar los elementos semiconductores, y una vez que se la rectifica hay que filtrarla, o sea, tratar de sacarle esa componente de alterna, porque estamos buscando obtener una continua, porque los ¿Pero puede circuitos ser continua pulsante, profesor? hay algunos circuitos electrónicos que soportan la alimentación con una tensión continua pulsante. La mayoría te piden, otros exigen que sea una tensión continua pura, digamos. Eh, en algunos casos son fuentes de alimentación, en otros casos lo que se hace son cargadores de batería. Por ejemplo, en los celulares eh, tiene una batería o pila, porque es un elemento portátil, vos lo llevas a todos lados, ¿no es cierto? Pero esa pila se va descargando, entonces vos la tenés que cargar, y para cargar tenés que ponerle una continua. Entonces el cargador, capaz que no tiene tantas exigencias como una fuente de alimentación, pero el concepto es parecido, porque vos tenés que... la pila es un acumulador, las pilas que son recargables, ¿no? Hay otras pilas que son con otra tecnología, vos las compras, entregan un determinado valor de tensión y a medida que se van gastando esa tensión va disminuyendo hasta que la pila se agota y no tiene más carga. No hay forma de recargarla, digamos. Este, Ahí en los cargadores el concepto es parecido. Vos tomás la tensión alterna de la red, la rectificás y cargas ese elemento. Este, bueno, hay muchísimas más aplicaciones, ¿no?, de los capacitores y de las bobinas. Hay muchos sensores que usan los fenómenos capacitivos. ¿A dónde vos? Liberté.
¿En FiberTel trabajas vos? Ajá, claro. Sí, está bien. Claro. Sí, señor. Claro. Sí, se trabaja con muchos rangos de frecuencia en general en electrónica. Esos ejemplos que estás dando vos son justamente de eso que estamos hablando. Así que, Pro- Profe, disculpe. sí, escucho. Eh, Profe, no me estoy sintiendo bien, me van a hacer un testeo, me voy a salir de la clase. Bueno, Estoy querido, en el trabajo yo ahora. que no sea nada. Bueno, profe, disculpe. Bueno, no se olviden de poner la asistencia, Hasta ¿no? luego. Pongan la asistencia. Bueno, muchas preguntas del trabajo práctico que seguramente no le vamos a poder contestar porque, ya te digo, cuando hemos elegido los problemitas, lo hemos hecho al azar, porque en realidad no estamos persiguiendo nada. Lo único que perseguimos es que ustedes manipulen el generador de señales, que lo pongan, que genere una señal, otra señal, en una frecuencia, en otra frecuencia, con distinta amplitud, qué sé yo, que lo toqueteen. Ya después, cuando específicamente queramos hacer, por ejemplo, obtener la respuesta en frecuencia de un amplificador, ahí ya vamos a perseguir algo en particular. Pero ahora, con estos prácticos, no perseguimos nada. Lo Hasta que me llamó la inclusive, atención, profesor, disculpe, lo que me llamó la atención es que el generador de señal no tiene generador de continuo, o sea, solamente tiene o senoidal o cuadrático o triangular, pero continua no tiene una generación de señal continua. si vos necesitas una continua variable, ahí LibWire tiene fuentes de alimentación eh, con tensión variable. Y eso te genera únicamente continuo. Si lo llegas a necesitar por algún motivo, ¿no? Este, así que, digamos que Ya no usaría el generador de señales, sino usaría una de las fuentes. sí, tienen unas fuentes que son variables. Así que no hay problema con eso. Lo que le quería decir, como los problemas están elegidos al azar, ahora seguramente cuando vayamos a hacer la corrección del trabajo práctico, este, ahí lo vamos a tener que hacer con el ingeniero Páez para ver cuáles ejercicios están bien, si algunos han tenido problemas, qué sé yo.
También se corrió la fecha de entrega, ¿no? Para el viernes, porque ahí he recibido unos llamados de gente que estaba con problemas. Digamos que el objetivo no es meterle la goma a nadie. El objetivo es incentivarlos para que trabajen con determinados temas. eh, y bueno, que trabajen, que lo vean al tema. Pero el objetivo no es, digamos, de hacer daño ni estar buscándolo, perjudicarlo. No, nada que ver. Eh, o sea, yo creo que en las cosas, en las distintas cosas, en las distintas facetas de la vida en general, lo más complicado es encontrar el equilibrio. Entonces aquí nosotros tenemos que encontrar un equilibrio entre exigir, como para que, digamos, no sea tan fácil y que con dos tonteras se apruebe la materia, y otra cosa es perseguir, perjudicar para ponerle palos en la rueda y ustedes no se puedan recibir. O sea, ninguno de los dos extremos está bien. Entonces lo que se persigue, o por lo menos lo que persigo yo, es obtener un equilibrio que sea sano entre aprobar cualquier cosa o exigir tonteras. ¿Se entiende lo que digo, no? Así que bueno, ahora vamos a empezar a ver em, el tema de los semiconductores. Ahí hay unos videos que están muy lindos, son cortitos los videos, lo vamos a ver y empezamos a estudiarlo, estos temitas de los semiconductores, que son unos materiales que aparentemente no tendrían ningún tipo de aplicación porque no son ni buenos conductores ni buenos aisladores. Entonces vos decís, ¿para qué sirve? Está a media agua. Acá en la sección de diodos, ahí he puesto unos videos de un canal que se llama Pregúntale al Inge. Está lindo el canal. Y el primer video, habla de la estructura atómica de los materiales semiconductores. Yo creo que está lindo y es bastante ameno. Ese soy yo, cuando era más flaco. Es el ingeniero Páez. Hola amigas y amigos, bienvenidos a esta nueva lista de reproducción que hoy inauguramos. Habla de los semiconductores y de este tema hay mucho que decir, pues la electrónica moderna está basada en estos. Todos los aparatos electrónicos de hoy en día tienen en su interior un sinfín de componentes semiconductores, de los que hablaremos en otras secciones. Así que el tema de semiconductores es importante y abundante. Para comprenderlos, primero hablaremos de la estructura atómica, que espero que este no sea el primer acercamiento que tienes con este subtema, sino que antes ya hayas estudiado o visto algo de ello. Se sabe que todos los materiales tienen un número atómico. ¿Y qué nos indica ese número atómico? Bueno, es el que nos provee información de cómo es la estructura de los átomos de los materiales. En otras palabras, nos indica la cantidad de electrones y protones con los que se conforma cada uno de los átomos del material en cuestión. Cada átomo se conforma por órbitas, formalmente llamadas capas de valencia. Estas líneas en forma de óvalo donde se encuentran girando dichos electrones, como si fuesen planetas girando alrededor del Sol. En el caso de los átomos, el Sol representa el núcleo donde están concentrados los protones, que dicho sea de paso, son las cargas positivas. Recuerden que las cargas de signos opuestos se atraen, así que la función principal de estos protones es mantener cierta fuerza de atracción para que los electrones no escapen de sus órbitas.
Este equilibrio natural de los átomos se debe a que la misma cantidad de protones en el núcleo es la misma cantidad de electrones que giran sobre las líneas de valencia, toda vez que el átomo se encuentra en reposo, que quiere decir que el átomo se encuentra a temperatura ambiente sin excitación alguna, ¿verdad? Y entonces es evidente que los electrones que están en las líneas de valencia más próximas al núcleo experimentan una fuerza de atracción mayúscula al núcleo que los electrones que se encuentran en las líneas de valencia más alejadas de él. Por lo tanto, un electrón en la última línea de valencia resultará sencillo sacarlo de su órbita con una pequeña excitación, debido a la leve fuerza de atracción que experimenta con el núcleo. A estos electrones que se desprenden de sus órbitas se llaman electrones libres. ¿Por qué? Porque ya no están atados a ningún átomo, ya son libres de irse a cualquier otro lado, y en su lugar dejan un hueco en la línea de valencia donde salieron. Es curioso decir que los electrones, estando ya sea en sus respectivas capas de valencia o como electrones libres, nunca se tocan, nunca chocan uno con el otro, y que el número máximo de electrones que puede haber en cada capa de valencia está dada por la siguiente ecuación, donde n representa el número de la capa de valencia. Por ejemplo, el número atómico del cobre es 29. Quiere decir que cada núcleo de un átomo de cobre tiene 29 protones, es decir, 29 cargas positivas, y por lo tanto 29 cargas negativas también, es decir, 29 electrones girando sobre las capas de valencia distribuidas de la siguiente manera. En la capa número 1, según la fórmula, hay 2 electrones. En la capa número 2, 8 electrones. Y en la capa número 3, 18 electrones. Al sumar esto, nos da 28 electrones. Pero como el número atómico nos dice que hay 29, entonces falta un electrón. Por lo tanto, es el único que estaría en la última capa de valencia. En este caso, en la capa 4. Si pudiéramos observar un átomo de cobre en un ultramicroscopio, válgame la expresión, lo veríamos de esta manera. Y observen ustedes que los 2 electrones en la primera capa de valencia, debido a su cercanía con los protones, experimenta una fuerza de atracción con el núcleo mayúscula respecto al último electrón que se encuentra en la cuarta capa de valencia. Por lo tanto, como el cobre tiene un electrón en la última capa de valencia, resulta sencillo que se vuelva un electrón libre ante una excitación mínima, y es por ello que el cobre es un excelente conductor de flujo de electrones, alias corriente eléctrica. Como en la electrónica tenemos interés en los electrones que se encuentran en la última capa de valencia, entonces los átomos de los materiales únicamente se simbolizan así. Quiere decir que la parte interna de un átomo de cobre tiene una carga neta de +1, ya que contiene 29 protones, de los cuales 28 electrones se encuentran en las capas internas y 1 en la última capa de valencia, por lo que a causa de ello, la atracción que siente el electrón de valencia pues es +1. Ahora esquematicemos la estructura atómica del germanio y el silicio. El germanio tiene un número atómico igual a 32. Utilizando la fórmula, sabremos que en la primera capa de valencia hay 2 electrones, en la segunda 8 y en la tercera 18. Esto da como resultado 28 electrones. Aún nos faltan 4 electrones para los 32, que estarían en la cuarta capa de valencia. Así que el germanio tiene 4 capas de valencia, pero en la cuarta capa hay
4 electrones y el diagrama equivalente de la estructura de un átomo de este material se puede representar así. Ahora analicemos el silicio. El silicio tiene un número atómico igual a 14. Utilizando la fórmula, sabremos que en la primera capa de valencia hay 2 electrones, en la segunda 8. Esto da como resultado 10 electrones. Aún nos faltan 4 electrones para los 14, que estarían en la tercera capa de valencia. Así que el silicio tiene 3 capas de valencia y en la última capa, igual que el germanio, hay 4 electrones y el diagrama equivalente de la estructura del átomo de este material se puede representar así. Noten ustedes la similitud entre el germanio y el silicio. Muy bien, hemos visto que los materiales conductores son por excelencia el oro, la plata y el cobre. Aunque el átomo de germanio tiene una capa más de valencia respecto a la del silicio, ambos son utilizados como materiales semiconductores. Ahora vamos a ver por qué. Y debido a que en este planeta hay más silicio que germanio, el semiconductor preferido por los fabricantes es el silicio, aunque también es utilizado en algunos casos el germanio. Ahora entremos en materia pues de los semiconductores. Cuando varios átomos de silicio se aproximan a otros entre sí, se forma una estructura llamada cristal. En este caso, cristal de silicio. Las capas de valencia se juntan y cada átomo comparte un electrón con los otros átomos vecinos. Observen el átomo del centro. Ese tiene 4 vecinos y tiene 4 electrones compartidos con otros átomos, ¿verdad? A cada electrón compartido se le denomina enlace covalente. En 1917, Gilbert Newton Lewis anunció la regla del octeto, que dice que cuando los átomos completan sus últimas capas de valencia con 8 electrones, la forma que adquiere es una estructura muy estable, que no da lugar a que haya electrones libres. Y a este efecto le llamó saturación de valencia. Miren, sigan observando el átomo del centro. Y ahora imaginen que otros átomos de silicio se han unido a estos. Tenemos frente a nosotros un cristal puro de silicio, que por la regla del octeto de Lewis sabemos que no tendrá electrones libres. Así que este cristal se comporta como un aislante perfecto. Un aislante es lo contrario de un conductor. Hemos visto que en el caso de los conductores con una pequeña excitación se pueden generar electrones libres y por lo tanto su resistencia es extremadamente pequeña, ¿verdad? Y en el caso de los aislantes, la excitación tendría que ser mayúscula para que apenas logremos hacer uno que otro electrón libre. En algunos casos eso será imposible. Y por lo tanto, su resistencia pues es enorme. Bueno, un semiconductor no es un aislante perfecto, pero tampoco es un conductor por excelencia, sino que tiene comportamientos de ambos que veremos ahora. Y miren, a pesar que en esta estructura, principalmente en el átomo del centro, no hay electrones libres, cuando un cristal de silicio se le excita mediante energía térmica, pues muy probablemente empiece a haber uno que otro electrón libre. La salida de un electrón de la capa de valencia de alguno de los átomos deja un vacío en dicha capa de valencia que se denomina hueco. Este hueco se comporta como una carga positiva, porque la pérdida del electrón
da lugar a un ion positivo. Y entonces este hueco atraerá a cualquier electrón que se encuentre en la vecindad inmediata, ¿verdad? Si el cristal se encuentra expuesto a una corriente eléctrica, cada hueco buscará ser apareado con cualquier electrón libre que le sea más fácil atraer. Y entonces el cristal de silicio quedará nuevamente sin ningún hueco y tampoco sin ningún electrón libre. El cristal de silicio puro, entonces, se le da el nombre de semiconductor intrínseco. Un semiconductor intrínseco es aquel que no da lugar a huecos y electrones libres y por lo tanto se comporta como un perfecto aislante. A diferencia de un semiconductor extrínseco. Un semiconductor extrínseco incrementa la conductividad en el semiconductor. Entiéndase con esto que existen electrones libres. Para que esta conductividad sea posible, el cristal de silicio puro deberá ser dopado. Dopado quiere decir que se introducen al cristal algunas impurezas. Las impurezas son algunos átomos de otro material, pentavalente en este caso, cuya estructura tiene 5 electrones en la última capa de valencia, de ahí su nombre. Por ejemplo, imaginemos que queremos un semiconductor que por cada 20 átomos de silicio exista un electrón libre. Entonces, debemos de dopar el cristal con un átomo de arsénico o fósforo, que son átomos pentavalentes. Ahí les queda de tarea comprobar que la estructura atómica de estos dos materiales tienen en su última capa de valencia 5 electrones, Muy bien. Bueno, pues los fabricantes controlan la conductividad de un semiconductor dopado. Cuantos más átomos pentavalentes, recuerden, también llamados impurezas, se añadan a un semiconductor intrínseco puro, más electrones libres habrá. En otras palabras, un semiconductor débilmente dopado presenta una resistencia alta, mientras que un semiconductor fuertemente dopado presenta una resistencia baja. Puesto que estas impurezas donarán un electrón adicional por cada átomo pentavalente, entonces habitualmente se denominan impurezas donadoras. Y atención, a este semiconductor compuesto por un cristal extrínseco, es decir, dopado con impureza pentavalente, lleva el nombre de semiconductor tipo N, donde N significa negativo. Es decir, la impureza pentavalente aporta por cada uno de sus átomos una carga negativa. En contraparte, existe la posibilidad de dopar un cristal de silicio con impurezas aceptadoras, introduciendo al cristal de silicio átomos de otro material, pero ahora trivalentes, cuya estructura tiene 3 electrones en su última capa de valencia, como el boro, el aluminio y el galio. Se quedan con la tarea de comprobar la estructura atómica de estos 3 materiales, Muy bien. Cuando se introduce esta impureza trivalente al cristal intrínseco, esta donará un hueco y por lo tanto se denomina impureza aceptadora, porque cada uno de los huecos con los que contribuye puede aceptar un electrón libre. Y por lo tanto, a este cristal dopado con un átomo trivalente se le denomina semiconductor tipo P, donde P significa positivo. El valente porta por cada uno de sus átomos un hueco que sabemos
hemos aprendido el significado de dopaje, de número atómico y estructura atómica de los materiales, de electrones libres. Hemos aprendido a simbolizar diagramas equivalentes, materiales conductores y semiconductores, cristal y enlaces covalentes, el efecto de saturación de valencia. Hemos comprendido la definición de ion y hueco, también de semiconductor intrínseco y semiconductor extrínseco, impurezas pentavalentes o donadoras e impurezas trivalentes o aceptadoras, semiconductor tipo N y semiconductor tipo P. Si aún no tienes claros todos estos conceptos, te recomiendo que tomes nota y estudies este video una y otra vez, a fin de estar preparado o preparada para nuestro siguiente video, que habla de uno de los conceptos más importantes de los semiconductores. Se trata de la unión P-N, pero eso lo veremos más adelante. Hasta la próxima. Bueno, el siguiente video, también del mismo autor, habla de la unión P-N, o sea, cuando se une un semiconductor tipo N con un semiconductor tipo P, ahí se producen unos fenómenos interesantes que vamos a verlo. Hola amigas y amigos. El día de hoy comprenderemos cómo es que se conforma la unión P-N. Para ello, presumo que ya has estudiado con anterioridad al semiconductor extrínseco tipo N y al semiconductor extrínseco tipo P. Si no es así, aquí tienes la liga que te lleva a aquel video que se hace necesario e indispensable estudiar antes de entrar inicialmente al estudio del semiconductor tipo P y semiconductor tipo N que veremos ahora. Un semiconductor tipo N es un semiconductor extrínseco de germanio o de silicio, dopado con impurezas de fósforo o arsénico, que dicho sea de paso, donan un electrón por cada átomo porque son átomos pentavalentes. Insisto, si sientes que te estoy hablando en un idioma que no entiendes, te recomiendo ver el video anterior. Bien, el resultado de este semiconductor tipo N, así como está en reposo, es que tiene muchos electrones libres, estos de color rosa, y unos cuantos huecos, producto de la emisión térmica. Al tener en su mayoría electrones libres, tiene una resistencia baja. ¿Por qué? Porque sus impurezas son donadoras. Pero ¿qué pasa si lo polarizamos? Es decir, si conectamos dos placas en los extremos del semiconductor y hacemos pasar por ellas una corriente eléctrica, alias flujo de electrones. Pareciera ser contradictorio porque observen que al paso de algún tiempo, los electrones que se encuentran libres y que son mayoría en el cristal, son atraídos por la terminal positiva, y los huecos que son minoría en el cristal se van al lado de la terminal negativa. Claro está, ayudándose de los electrones que se encuentran en su vecindad inmediata. Muy probablemente, algunos de los electrones provenientes del cable entren al semiconductor. Como los huecos están formando iones positivos y como tal se comportan como cargas positivas, estos atraerán a dichos electrones y se combinarán con ellos. Llegará el momento entonces en que el semiconductor, que estaba en estado de reposo, que tenía una resistencia muy baja debido a que tenía impurezas donadoras, ahora ha quedado como un cristal extrínseco puro y que contrariamente ahora se comporta como un aislante perfecto. Y por lo tanto, su resistencia al paso de los electrones es enorme, por lo que los electrones restantes provenientes del cable ya no pasarán a través del semiconductor, porque en primera ya se acabaron los huecos con los que pudieran combinarse, y segundo, el semiconductor se está comportando como un aislante perfecto,
con una resistencia demasiado alta que impide el flujo de estos. Ahora analicemos el semiconductor tipo P, del cual se sabe es un semiconductor extrínseco de germanio o de silicio, dopado con impurezas de boro, aluminio o galio, que dicho sea de paso, donan un hueco por cada átomo porque son átomos trivalentes. El resultado de este semiconductor tipo P en reposo, así como está, es que tiene muchos huecos debido a las impurezas trivalentes y unos cuantos electrones libres producto de la emisión térmica que a propósito no estoy poniendo en este dibujo para no confundirlos. Al tener en su mayoría huecos, veremos que algunos de estos huecos mayoritarios son atraídos por la placa negativa, ayudándose de los electrones vecinos que haya en su vecindad inmediata, ¿verdad? Cada electrón proveniente del alambre entrará fácilmente al cristal, recombinándose con cada uno de los huecos de las impurezas trivalentes. Estos electrones ya dentro del material experimentan una fuerza de atracción con la placa positiva y para poder continuar su camino se ayudan de los huecos. Recuerden que estos huecos se comportan como cargas positivas y atraerán a los electrones que se encuentren a su paso. Y entonces el semiconductor tipo P, ahora polarizado, se comporta como un conductor que permite amigablemente el flujo de electrones, alias corriente eléctrica. Conclusión: un material tipo N tiene impurezas con electrones mayoritarios, que al ejercer una corriente eléctrica a través de él, se comporta como un aislante perfecto y por lo tanto tendrá una resistencia muy grande. Un material tipo P tiene impurezas con huecos mayoritarios, es decir, tiene impurezas aceptadoras, que al ejercer una corriente eléctrica a través de él, cada hueco acepta un electrón proveniente del exterior y el material tipo P se comporta como un conductor y por lo tanto tendrá una resistencia muy pequeña. Un fabricante puede construir la mitad de un material tipo N y la otra mitad de tipo P y unir estos dos cristales extrínsecos. A esta unión se le denomina unión PN y justo donde se encuentra la unión de dichos cristales se conforma una línea llamada acertadamente línea de unión. Los electrones libres del lado del material N se mueven en todas direcciones. Recuerden que cuando un electrón es libre ya no está atado a ningún átomo y por lo tanto tiene la libertad de moverse a donde quiera. Incluso, alguno que otro de estos electrones puede llegar a traspasar la línea de unión. De hecho, esto sucede y cuando sucede ocurre algo muy interesante. Observen. La mayoría todavía no sabe cómo dar el primer paso con las criptomonedas. Y mientras tanto, el Bitcoin no... A medida que algunos electrones son capaces de atravesar la línea de unión, se convierten en portadores minoritarios, porque la región N pierde estos electrones, que ahora ya se encuentran en el lado del material tipo P, en donde están los huecos y que son muchos, es decir, los huecos son mayoritarios. Y los electrones que recién pasaron a la zona P, les queda muy poco tiempo de vida. En otras palabras, tienen poco tiempo en que sigan siendo electrones libres, ya que los huecos no tardarán en atraerlos y combinarse con ellos. Cuando esto ocurre, el hueco desaparece y el electrón libre se convierte en un electrón de valencia. Recuerden este hecho en el video anterior. Y poco a poco estos pares van formando una zona donde se encuentran todos estos pares de cargas, que dicho sea de paso, son iones positivos y negativos. A esta zona se le llama zona de depleción. Y en los costados de esta región
se forma lo que se conoce como zona de agotamiento o empobrecimiento. El término empobrecimiento se refiere al hecho de que la región cercana a la unión se queda sin portadores de carga, o sea, electrones del lado N y huecos del lado P, debido a que se combinaron unos con los otros, y los podemos ver aquí en medio. Tomen en cuenta que la zona de deflexión se forma muy rápido y es muy delgada en comparación con la región N y la región P. Ahora, los electrones del lado N les costará más trabajo atravesar la línea de unión para combinarse con un hueco, porque ya se interpuso una zona de deflexión. Por supuesto que habrá uno que otro electrón que sí lo logre, y entonces la zona de deflexión se hará más ancha, y al ser más ancha, más trabajo le cuesta a un electrón libre del lado N atravesar la línea de unión, de tal modo que cuando ya no atraviesa ningún electrón dicha línea, se llega al equilibrio, y entonces prácticamente la zona de deflexión se convierte en una barrera para los electrones libres del lado N. Vean con este hecho que ahora es más visible la carencia de huecos del lado P, cercanos a la zona de deflexión. Posiblemente ahora quede más claro por qué a esta zona también se le llama zona de empobrecimiento. Que dicho sea de paso, lo mismo ocurre del lado de la región N, con los electrones libres. Analicemos con más paciencia lo que ocurre en las zonas de empobrecimiento o agotamiento, analizando lo que sucede con cada átomo del lado N y con cada átomo del lado P. Cuando un átomo pentavalente del lado N pierde un electrón libre y éste atraviesa la línea de unión, el átomo queda cargado positivamente, porque la cantidad de protones en el núcleo de este átomo no cambia. Así que ahora este átomo tiene un protón más en su núcleo con respecto a los electrones que deben de tener sus capas de valencia, y por lo tanto queda cargado positivamente. Ahora bien, cuando el electrón libre que se encuentra ahora del lado del material tipo P se combina con el hueco del átomo trivalente, este electrón deja de ser libre y se convierte ahora en un electrón de valencia de este átomo. Por lo tanto, este átomo queda cargado negativamente, es decir, hay más electrones en sus capas de valencia que protones en su núcleo. Como este hecho ocurre en la vecindad de la zona de deflexión, alias zona de agotamiento, decíamos, toda vez que se ha llegado al equilibrio y por la cantidad de electrones que perdieron los átomos del lado del material tipo N, esa pequeña zona queda cargada positivamente y la zona de agotamiento del lado P queda cargada negativamente. Estas dos pequeñas fuerzas de carga es obvio que forman una diferencia de potencial, y como lo que se encuentra entre estas dos cargas es una barrera que impide el paso de los electrones del lado N al lado P, a esa diferencia de potencial se le denomina acertadamente potencial de barrera. Y por supuesto que se expresa en volts. Ahora, cualquier electrón que quiera cruzar la línea de unión forzosamente deberá vencer a dicho potencial de barrera. En el siguiente video veremos entonces cómo se comporta esta unión al ser polarizada. Estamos a punto de ver nacer uno de los inventos más creativos del siglo XX, que dicho sea de paso, se trata del semiconductor que revolucionó a los tubos de vacío, también llamados bulbos,
y que sin este descubrimiento, sin duda, muy probablemente, no estaríamos viviendo esta nueva era de revolución tecnológica en la que hoy nos encontramos. Para finalizar, déjenme comentarles algo más respecto a este potencial de barrera de la unión PN. Y es que el voltaje que habrá en dicho potencial depende básicamente de tres cosas. 1. Depende de la cantidad de dopado tanto del material N como del material P. 2. Depende también de la temperatura a la que esté expuesta este material. Y 3. Depende, pues obviamente, del tipo de material. Típicamente los fabricantes hacen que a temperatura ambiente igual a 25 grados centígrados, el potencial de barrera sea aproximadamente 0.7 volts para el silicio y 0.3 volts para el germanio. Bueno, espero que este material aquí presentado te haya ayudado a comprender y a abundar más tu conocimiento en la rama de la ciencia en que te encuentres estudiando. No te pierdas el siguiente video. Hasta pronto. Bueno, ¿se ha entendido algo? Yo creo que está bien explicado básicamente por el tema de la animación. Ahí creo que queda claro todo lo que he dicho, ¿no? A mí me gustó mucho, por eso es que lo pongo a su consideración. El viernes, si Dios quiere, vamos a seguir viendo los otros videos. Si ustedes quieren ir adelantando, pueden hacerlo. Ahí en el aula virtual viene el semiconductor estrés, que ya lo que se hace es a la unión esa PN que la hemos estudiado acá, se la polariza. Y básicamente tiene dos formas de polarizarlo. Una es en una forma que se llama directa y otra que se llama inversa. Acá cuando se lo polariza en forma directa, el diodo conduce. Y cuando se lo polariza de manera inversa, el diodo no conduce. Y esa es la gran diferencia que hay entre la electricidad y la electrónica. Vos a un circuito eléctrico le invertís la polaridad y se invierte el sentido de circulación de la corriente. En cambio, a un circuito electrónico, si le invertís la polaridad, no anda. Por ejemplo, si vos querés ponerle una pila al celular, en vez de poner el positivo con el positivo y el negativo con el negativo, lo pones al revés, si no tiene protección lo vas a romper. Pero lo que sí es seguro es que no va a andar. O sea, la polarización en la alimentación de un circuito electrónico es muy importante. No lo podés dar vuelta. En un circuito eléctrico sí, no hay problema. Vos invertís la fuente de alimentación, invierte el sentido de circulación de la corriente. Qué sé yo, los capacitores, en vez de cargarse una placa con positivo y el otro con negativo, se va a cargar al revés. No hay problema. En un circuito electrónico, no. Directamente no anda. Bueno, dejamos acá, chicos. No se olviden de la asistencia, ¿no? Para los que están cursando control automático, nos vemos dentro de 15 minutos. Chao, terminamos la reunión. Gracias, Hasta ingeniero. luego, profe. Buenas Hasta noches. luego. Gracias, profesor. Chao, chao. Hasta luego.